Os invito a abrir vuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, Primera de Reyes, capítulo 19 y versículos, vamos a leer inicialmente 15 y 16. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 19, 15 nos dice así. El Señor le dijo a Elías: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safar, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. El llamamiento de Eliseo no fue un llamamiento cualquiera. Eliseo no tuvo un impulso de servir al Señor, una vocación. Eliseo no fue nombrado por su reputación o por su cargo. Eliseo no fue nombrado por Elías. Eliseo fue nombrado directamente por Dios. Dios le dijo a Elías: toma a Eliseo porque va a ser el profeta en tu lugar. Así que es la comisión divina. En ese momento, Eliseo ni siquiera sabía que había sido elegido por Dios para cumplir su obra. Pero Elías hizo lo que Dios le mandó, regresó, y en el versículos 19 en adelante dice así: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permíteme despedirme de mi padre y de mi madre con un beso, dijo él, y luego te seguiré. Anda, ve, respondió Elías, yo no te lo voy a impedir. Eliseo lo dejó y regresó. Tomó su yunta de bueyes y los sacrificó, quemando la madera de la yunta. Asó la carne y se la dio al pueblo, y ellos comieron. Luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio. Eliseo, un hombre trabajador, un hombre rico, heredero de una casa con trabajadores, con 12 yuntas de bueyes, estaba en su labor cuando recibió el manto de Elías. Cuando Elías pone su manto sobre él, lo está llamando a su servicio. Le está pidiendo que lo acompañe y vaya con él. Así que Eliseo lo acompañó y lo acompañó con un propósito, el propósito de servirle. A partir de aquel momento, Eliseo se convertiría en el siervo de Elías. Juntos, Elías y Eliseo fueron por todo Israel buscando a los 7.000 que no habían doblado sus rodillas a Baal. Fueron fundando las escuelas de los profetas que Samuel tiempo atrás había inaugurado y que ahora estaban cerradas. Y poco a poco en Israel comenzó a haber una obra donde el Espíritu Santo empezaba a trabajar nuevamente en aquel país. Cuando las escuelas de los profetas estuvieron establecidas, entonces Dios llamó a Elías a otro lugar y avisó a Eliseo de que Elías se iba. Eliseo, que también sabía que su misión iba a ser sustituirlo, pues no se quiso separar de él en ningún momento y recibió su llamado definitivo. Vamos a buscarlo en Segunda de Reyes. No perdáis Segunda de Reyes porque nos va a acompañar durante el resto de la predicación. Segunda de Reyes 2, versículos 8 al 15, nos cuenta cómo fue ese llamamiento de Eliseo. Dice así: Elías tomó su manto, nuevamente el manto, y enrollándolo golpeó el agua. El río se partió en dos, de modo que ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, le dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de ti, entonces te será concedido, de lo contrario no.
Iban caminando y conversando, cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y, regresando a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. El espíritu de Elías, que había acompañado al profeta, ahora estaba con Eliseo. Y Eliseo comenzó su ministerio profético con un milagro, dividiendo el agua en dos. De Eliseo tenemos más milagros realizados que cualquier otro profeta. Fue un profeta de milagros. Dios realizó a través de él muchísimos milagros. Esta mañana vamos a ver 8 milagros que Dios realizó a través de Eliseo. Pero en ellos vamos a notar una peculiaridad. ¿Por qué Dios se preocupó en hacer tantos milagros a través de Eliseo? ¿No querría enseñarnos también algo a nosotros? Cada milagro es distinto. En cada uno se ve una faceta distinta de Dios. En unos Dios se preocupa por las necesidades de una viuda, en otros se preocupa por las necesidades de alguien que tiene hambre. Y en cada uno vemos que Dios se preocupa por suplir alguna necesidad especial que la persona tiene o el grupo tiene. Tal vez hoy no conozco yo cuáles son vuestras necesidades, vuestros problemas, pero cada uno seguramente tendrá alguna preocupación, algo que le preocupe. O no, ojalá pues seamos libres de preocupaciones. Pero hoy, en cada milagro, observad cómo Dios se preocupa por algo concreto de nuestra vida. Tal vez sea lo mismo que te preocupa a ti. Y entonces, escucha cómo Dios actuó, preocupándose por tu problema y resolviéndolo. Así que os invito a escuchar 8 milagros de Elías y cómo Dios se preocupa por nosotros. Dios se preocupa por nuestra vida espiritual. Salen los manantiales, Segunda de Reyes 2, 19, 22. Luego los habitantes de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una nueva vasija y échenle sal, les ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y, arrojando allí la sal, exclamó: Así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Las aguas de Jericó, una vez tan saludables y refrescantes, se habían contaminado, y el valle, que una vez había sido muy bueno, se estaba volviendo estéril. La sal que Eliseo pidió era un símbolo del poder purificador y restaurador que procede de Dios. El manantial contaminado de Jericó, por su parte, es un símbolo de nuestra vida espiritual deteriorada. Al sujetar los pensamientos y deseos de la voluntad de Cristo, el Espíritu de Dios produce nueva vida en el hombre y el hombre interior queda renovado a la imagen de Dios. Hombres y mujeres débiles y errantes demuestran al mundo que el poder redentor de la gracia puede desarrollar el carácter deficiente en forma simétrica para hacerle llevar abundantes frutos. Elena White, Profetas y Reyes, página 176. Dios se preocupa por nuestra vida espiritual, así como estuvo dispuesto a curar el manantial de Jericó.
También se complace hoy en darnos su Espíritu Santo para sanar nuestra vida y alma y ayudarnos a crecer espiritualmente a través de la oración y el estudio de su palabra. Dios se preocupa por nuestra reputación y honor. Los osos y los niños, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 23 al 25. De Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. «¡Sube, calvo!», le gritaban, «¡sube, calvo!». Eliseo se volvió y clavándoles la vista los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. De allí, Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. Eliseo era un profeta de paz que predicaba un mensaje de paz. Su misión era proporcionar vida y alegría al pueblo de Israel. Cuando estaba comenzando esa importante misión, unos muchachos salieron de la ciudad de Betel para mofarse de él y ridiculizar su obra como mensajero de Dios. Los jóvenes estaban inspirados por Satanás. Si Eliseo hubiese pasado por alto las burlas, la turba habría continuado ridiculizándole. Y esta no era una ocasión para mostrar debilidad. Volviéndose hacia esos jóvenes burladores, Eliseo, por inspiración divina, pronunció la maldición de Dios sobre ellos. Se necesitaba un ejemplo claro para refrenar la impiedad y para mostrar al pueblo cuán terrible es mofarse de las obras de Dios. A los santos de Dios, llamados a trabajar y a hablar en su nombre, hay que tratarlos con respeto. Están aquí como representantes de Dios. El terrible castigo que cayó sobre los jóvenes burlones de Betel nos enseña que Dios se preocupa por la reputación y el honor de sus siervos. Dios se preocupa por nuestra economía. El aceite de la viuda. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 7. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: «Mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?», le preguntó Eliseo. «Dime, ¿qué tienes en casa?». «Su servidora no tiene nada en casa», le respondió, «excepto un poco de aceite». Eliseo le ordenó: «Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte». Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos les pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y le respondió: «Ya no hay». En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien la mandó: «Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podréis vivir tú y tus hijos». Dios usa lo que tenemos, sus recursos y su poder no tienen límite, y fácilmente podría haber suplido la necesidad de la mujer sin la ayuda de su vasija de aceite. Pero tomó lo que ella tenía y añadió su bendición. Así ocurre hoy con los siervos de Dios. Es posible que no tengan gran habilidad natural ni muchos recursos materiales, pero si consagran a Dios y a su servicio lo que tienen, pidiendo que Él bendiga, ese poco se multiplicará. Esa viuda solo había pedido que sus hijos fueran liberados de la esclavitud, pero debido a su pobreza aún tenía muchas necesidades. Así que Dios proveyó más bendiciones que las que ella pidió. Además de pagar sus deudas, Él le dio suficiente para poder vivir, ella y sus hijos. La vasija de aceite no era gran cosa, pero en la mano de Dios y con su bendición fue suficiente para suplir todas las necesidades económicas de esta viuda, porque Dios se preocupa también de nuestra economía, para que no nos falte lo necesario para vivir. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue de pan. Salmo 37,25.
Dios se preocupa por nuestra vida. La resurrección del niño. Segunda de Reyes 4, con 29 al 37. Eliseo le ordenó a Giezi: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: le juro que no le dejaré solo, tan cierto como que el Señor vive. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero éste no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió a encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Esto lo hizo 7 veces, al cabo de las cuales el niño estornudó y abrió los ojos. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: llama a la señora. Giezi así lo hizo, y cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Gracias, entonces tomó a su hijo y salió. El bastón era la insignia del don profético de Eliseo, y como la vara de Moisés simbolizaba el poder de Dios para realizar milagros. El niño podría haber sido resucitado usando solamente el bastón del profeta que Giezi colocó sobre él, pero la mujer consideraba a Eliseo como un mensajero mediante el cual el Señor demostraría su poder, y el Señor creyó conveniente recompensar esa fe de la manera que ella misma esperaba. Dios respondió a la fe de esta madre devolviéndole a su hijo. Al igual que ella, la viuda de Sarepta y la viuda de Naín recibieron en sus brazos a sus hijos resucitados. Jesús se compadece de cada madre que llora por la pérdida de un hijo, y en el día feliz de la resurrección, los niños que ahora duermen en la tumba resucitarán y serán llevados por los ángeles a los brazos de sus madres. Dios no solo se preocupa por nuestra vida futura, sino que conserva nuestra vida física ahora. Dice el salmista en el Salmo 3,5: yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10,10.
Dios se preocupa por nuestro alimento. Olla sanada y pan multiplicado. Está en 2 de Reyes 4, del versículo 38 al 44. Y dice, Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y le ordenó a su criado, ponen esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Allí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron, «¡Hombre de Dios, esto es veneno!». Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó, «Tráiganme harina». Y luego de echarle harina en la olla, dijo, «Sírvanle a la gente para que coma». Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. De Baal-Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado, «Dale de comer a la gente». «¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?», replicó el criado. Pero Eliseo insistió, «Dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra». Entonces el criado le sirvió pan y conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. Según lo que pone en este texto, era un momento de necesidad, había hambre y de falta de alimento. Eliseo perfectamente podría haberse comido él su comida, haber sido egoísta, pero no, pensó en las demás personas. Cuando la olla estuvo preparada, hubo un problema, que no se podía comer porque había veneno. Y Dios, como se preocupa también por nuestro alimento, decidió convertir la comida envenenada en alimento saludable. Poco después, al igual que Jesús alimentó a las multitudes con tan solo 5 panes y 2 peces, Dios obró a través de Eliseo para alimentar a los profetas, multiplicando sus escasas provisiones de comida. En el libro de Profetas y Reyes, que lo escribió Elena White, en la página 183, dice, «Cuánta condescencia manifestó Cristo mediante su mensajero al realizar este milagro para satisfacer el hambre». Repetidas veces desde entonces, aunque no siempre en forma tan notable y perceptible, ha obrado el Señor Jesús para suplir las necesidades humanas. Si tuviésemos un discernimiento espiritual más claro, reconoceríamos que con más facilidad el trato compasivo de Dios con los hijos de los hombres. La gracia de Dios puede multiplicarla 100 veces. Con sus recursos puede extender una mesa en el desierto. Por el toque de su mano puede aumentar las provisiones escasas y hacerlas bastar para todos. Fue su poder lo que multiplicó los panes y el cereal en las manos de los hijos de los profetas. Y en Mateo 6:26 dice, Dios tiene poder infinito. Sus recursos pueden satisfacer las necesidades de todos. Él puede aumentar la provisión más insignificante solamente con tocarla. Él se preocupa por nuestro alimento. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Dios se preocupa por nuestra salud. Curación de Naamán, segunda de Reyes. Dios se preocupa por nuestra salud. Curación de Naamán, segunda de Reyes 5:9-15. Así Naamán con sus caballos y sus carros fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió a un mensajero a que le dijera, «Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio». Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor, su Dios, y que con un movimiento de mano me sanaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedarme limpio? Furioso dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, «Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice es que se zambulla y así quedará limpio». Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios, y
y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todas sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que hay un Dios en todo mundo, sino solo en Israel. Naamán se enojó cuando no fue sanado como él quería. Era orgulloso y quería ser tratado como su dignidad requería. Para poder ser sanado, Naamán tenía que reconocer que Dios de Israel era más poderoso que los ídolos de Sira y que las instrucciones de Eliseo eran superiores a sus propios deseos y pensamientos. Solo cuando estemos dispuestos a obedecer las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra, Él podrá obrar maravillas en nuestra vida. Dios se preocupa por nuestra salud. Por ello, a través de la profeta Elena White, nos ha dejado normas sanitarias y de alimentación nos permitirán conservar nuestra salud. Si al igual que Naamán obedecemos las instrucciones que Dios nos da a través de su profeta, seremos guardados de muchas enfermedades. Y cuando alguien cae enfermo, ore a Dios, pida a otros hermanos y hermanas fieles que oren por él. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le será perdonado. Santiago 5,15. Dios se preocupa por nuestro trabajo. El hacha que flotó. Segunda de Reyes 6, de 1 al 7. Un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivíamos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podemos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompañe usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco a uno de los profetas, se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó. Esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo y echándolo allí, hizo que el hacha saliera a flote. «¡Sácala!», ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. «Esa hacha no era mía», fue el grito intensivo de un joven trabajador que había tenido la mala suerte de perder algo prestado y que con toda la probabilidad era demasiado pobre para reponer lo perdido. El hierro estaba en el fondo más allá del alcance de los hijos de los profetas, pero por interdicción divina subió a la superficie y permaneció allí. Dios podía haber hecho que el hacha no solo flotara, sin que no volviera a su posición original en el mango, pero no necesitaba hacer lo que el joven podía hacer por sí mismo. Dios aún responde a las necesidades de sus hijos y obra en favor de ellos. No pasa un solo día sin que el Señor intervenga en los asuntos de los que claman a Él en suplir sus necesidades. El tiempo de los milagros no ha terminado. Puede no haber un Eliseo presente, pero Dios, a su manera, obra en favor de sus hijos que confían en Él. Dios quiere que nos esforcemos y que trabajemos con nuestras manos. Él se preocupa por nuestro trabajo y quiere bendecirlo para que conduzca los mejores resultados. Dios se preocupa por nuestra seguridad, protegidos por los ángeles. Segunda de Reyes 6,8 a 17. El rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó a sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios les envió este mensaje a Israel, al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido ahí una emboscada. Así que el rey de Israel
envió un reconocer a el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo les avisó al rey, de modo que en este tomó precauciones. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿Quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable de Eliseo, el profeta que estaba en Israel, es el quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cerraron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército de caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Lo que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a mi criado los ojos para que vea. El Señor así hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo que Eliseo revelaba era una información sobre los planes futuros de los sirios, para que el rey de Israel, sabiéndolo de antemano, la estrategia que pensaban usar, pudiera evitarlo y enviar suficientes tropas a los lugares en cuestión para hacer frente a los sirios cuando llegaran. Cuando el rey de Siria se enteró de que era Eliseo el que descubría continuamente sus planes, envió un pequeño ejército para capturarlo. Cuando el sirviente de Eliseo vio que el ejército le entró un miedo terrible. A menudo es el transcurso de la vida, los creyentes se encuentran en situaciones que les infunden temor y incertidumbre, pero Dios les revela su presencia y habla palabras a ánimo y esperanza. El Señor juzgará nuestras percepciones a fin de que comprendamos esos seres poderosos que visitan nuestro mundo. Desempeña una parte activa de toda tarea que nosotros consideramos como nuestra. Esos seres son ángeles, ministradores, que frecuentemente se presentan bajo la forma de seres humanos como si fueran extraños. Conversan con quien está ocupado en la obra de Dios. En tempestad, ángeles bajo la forma humana han dirigido palabras de ánimo para disipar el temor e inspirar esperanza en la hora del peligro. Y los pasajeros pensaron que se trataba de alguno de ellos con quien no había hablado antes. Cuando nos encontramos rodeados por los enemigos del Señor, Dios se preocupa por nuestra seguridad. Con nosotros están ángeles infiltradamente poderosos en el enemigo, en los que acompañados constante en los justos. Amén. Hemos visto varios milagros, hemos visto que Dios se preocupa por aspectos, pero no sé si habéis estado bien atentos. A ver, ¿podríais decirme de qué cosas se preocupa Dios? De todo, hombre.
Hombre, vamos a ser un poco más específicos, ¿no? De la alimentación, del trabajo, salud, seguridad. Bien, bien, vamos a... ¿Tenéis alguna preocupación que no esté incluida entre estas 8? ¿Tenéis alguna preocupación que esté incluida aquí? ¿Hay cosas que os preocupan? Pues, ¿sabéis? No nos preocupan solo a nosotros. Dios también se preocupa de aquellas cosas que a mí me preocupan. Él sabe cómo somos, qué necesitamos, qué cosas son las que realmente necesitamos en este momento. Y si nosotros nos preocupamos por ellas, resulta que Él se preocupa más que nosotros. Y nos pide una cosa. Podemos verla y buscarla en 1 de Pedro 5:7. ¿Qué pide de nosotros cuando nos preocupamos? Él dice, dejad todas vuestras preocupaciones a Dios, porque Él se preocupa de vosotros. No hace falta que sigamos preocupados, sino que nuestras preocupaciones las llevemos a los pies de Cristo, porque Él ya se preocupa de ellas y Él ya nos busca soluciones. O no puede mandar ángeles para que nos ayuden, puede multiplicar nuestra comida cuando la necesitemos, puede darnos trabajo cuando no lo tenemos. Dios tiene todo el poder para hacerlo y Él sí que se puede preocupar y ayudar. Nosotros, en lugar de preocuparnos y quedarnos sin saber qué hacer, llevemos a Dios nuestras preocupaciones porque Él se preocupa por nosotros. Amén.